Saludos, estimados estudiantes del tercer año de bachillerato. Estamos ya en el segundo mes y veremos contenido respecto a la materia de lengua y literatura, para lo cual me permito compartir con ustedes las siguientes diapositivas. Veremos el tema general, que es la poesía en el siglo XIX. Pues bien, en el siglo XIX fue un periodo de independencia y fundación de la República del Ecuador. Comenzó con la Revolución de Quito el 10 de agosto de 1809, donde se proclamó la independencia de Quito respecto a España. Y la literatura ecuatoriana se vio fuertemente influenciada por estos hechos, es decir, que no es ajena al ámbito político nacional, en el que los criollos se vuelven protagonistas de esta realidad. La literatura del siglo XIX, continuando, vemos que la literatura ecuatoriana se ha caracterizado principalmente por ser de carácter costumbrista. ¿Qué quiere decir esto? Está fuertemente ligada al, a la forma de vida de su población y en general está relacionada con sucesos, exclusivamente de carácter nacional, es decir, que no recibía fuerte influencia de parte de otro tipo de literatura, por ejemplo, la literatura francesa o aquella que se estaba gestando ya en otros países de Europa. Eh, entonces, brinda narraciones que permiten o dan a conocer cómo se lleva a cabo la vivencia, la rutina de la población ecuatoriana, es decir, cómo se está desenvolviendo el ciudadano común y corriente. En este contexto es muy importante resaltar que se diferenciaba bastante en estas épocas la forma de vida de la población de la sierra, por un lado, y el de la costa por otro. Y eso también se relacionaba con lo que era la literatura. En consecuencia, constituye un conjunto de textos la literatura ecuatoriana, de textos literarios dentro de las fronteras de lo que es la República de nuestro país, así como el conjunto de textos literarios escritos por escritores nacidos en dicho país, pero que no se estaban radicando acá. Aquí, pese a que la República del Ecuador, como la mayoría de los modernos estados de América Latina, no fue formado hasta comienzos del siglo XIX, específicamente en el año de 1809, la literatura ecuatoriana condensa también los textos escritos en el territorio que en esa fecha pasó a ser independiente durante la época de la colonia, ¿no? Es decir, en la parte, en las fases en las cuales aún preponderaba el dominio de los españoles sobre el territorio que actualmente es Ecuador. Dentro de lo que es la literatura del siglo XIX en nuestro país, tenemos grandes escritores. Uno de ellos, José Joaquín de Olmedo. Revisaremos una breve biografía acerca de este importante personaje dentro de la literatura ecuatoriana. La figura de José Joaquín de Olmedo está atravesada, por no decir que relacionada con diversas circunstancias. Podríamos decir que muchos ejes históricos, sociales, culturales se entrelazaron para dar como resultado una de las poesías de mayor significancia que han sido conocidas también dentro de la historia de nuestras letras. Así, José Joaquín de Olmedo nació en el año de 1780, es decir, en plena época colonial. Él es un auténtico representante del criollo, es decir, el hijo de un español, pero que ya nació en América. Su,
Él murió en el año de 1847. Uno de los principales poemas creados por José Joaquín de Olmedo es de carácter patriótico y se denomina la Batalla de Junín, que fue acontecida en el año de 1824, a través de la cual Simón Bolívar consiguió garantizar la independencia de Perú de la hegemonía española, es decir, del dominio de los españoles sobre estas tierras, que para entonces todavía formaban parte del dominio español. Esta batalla impresionó vivamente el espíritu poético y patriótico de José Joaquín de Olmedo. Esto lo llevó a escribir este poema, La Victoria de Junín, que también es conocida como Canto a Bolívar. Aquí vemos algo más, una breve reseña de lo que es La Victoria de Junín o Canto a Bolívar. Es uno de los poemas más famosos del guayaquileño José Joaquín de Olmedo, escrito en el año de 1826. De acuerdo a la figura literaria de la épica, aquí se celebran las hazañas del libertador Simón Bolívar. Se imprimió además en Inglaterra y en Francia, de modo que en toda América Latina es fuertemente conocida. Es decir, traspasó las, eh, las barreras de lo que era eh, el ámbito nacional y traspasó, como decía, a Inglaterra y a Francia, donde también fue conocido. A pesar de que fue citada por estudiosos y especialistas españoles, en España no fue publicada. Pero en lo que sí fue ampliamente reconocida la calidad de este poema y por supuesto de su autor, José Joaquín de Olmedo. La victoria de Junín, Canto a Bolívar. Relata la victoria de las tropas de la independencia sobre un ejército español que era muy superior en relación al número y también en lo que se refería en armamento. Este hecho cautivó a los lectores de aquella época. Este poema fue construido de acuerdo a recursos clásicos y hace de Bolívar el máximo exponente de la cultura hispanoamericana. Es decir, que en este poema se exalta bastante lo que es la valentía, el arrojo, la personalidad arrolladora de Simón Bolívar como un líder, el líder de la independencia. También tenemos otra grande exponente dentro de lo que es la literatura del siglo XIX, el romanticismo, encaminado aquí principalmente por Dolores Veintimilla de Galindo. Dolores Veintimilla fue una poeta ecuatoriana que nació en el año de 1829 en la ciudad de Quito y su fallecimiento se llevó o tuvo efecto el 23 de mayo de 1857 en Cuenca. En su corta vida, porque solamente vivió aproximadamente 28 años, fue creadora de inspiradores poemas y obras en prosa, dignos de este género, el romanticismo. El fracaso en su matrimonio y su pensamiento muy avanzado para aquellas épocas marcarían su vida y su obra literaria. Se reconoce a esta poetisa por su gran espíritu de lucha contra los prejuicios de aquella época, razón por la cual recibió duros ataques por su posición en contra principalmente de lo que es la pena de muerte. Y a pesar de sus hijos y de la fortaleza que pareció tener en medio de una sociedad fuertemente machista, se sumió vencida en las penas y los fracasos. Finalmente se suicidó a los 28 años. No obstante, pese a su corta vida, la poesía de Dolores Veintimilla se enmarcó dentro del romanticismo. Esta escuela o corriente
Llegó al Ecuador cuando ya en Europa, perdón, había empezado su declive. Es decir, que lo mejor de su producción había pasado ya, y autores de menor talento empezaron a producir obras en las cuales se abusaba de recursos propios de la escuela o de este grupo o corriente que era el romanticismo, ¿no? Y lo redujeron a una simple exaltación del amor. Características de esta corriente o grupo literario, ¿no? Como es el romanticismo, lo veremos. Primacía del sentimiento frente a la razón. Es una postura que se muestra totalmente contraria a lo que era la corriente de la Ilustración. El racionalismo no basta para explicar a la naturaleza y al individuo, y en consecuencia se antepone el sentimiento. Se concibe desde el romanticismo al mundo como un organismo viviente en interacción constante, es decir, nada se mantiene estático, todo puede cambiar. De modo que el cambio es un valor positivo. De esta manera lo concibe el romanticismo. Pues bien, aquí tenemos un ejemplo claro de una de las obras más conocidas de Dolores Veintimilla de Galindo, que es una de las poetisas más reconocidas dentro de lo que es en esta época, el siglo XIX y precisamente el romanticismo, ¿no? Quejas. Claramente aquí Dolores Veintimilla de Galindo deja entrever el sentimiento que le embargaba y lo plasmó a través de estas letras y nos dice lo siguiente: y amarle pude al sol de la existencia. Se abría apenas soñador el alma. Perdió mi pobre corazón su calma desde el instante en que le hallé. Sus palabras sonaron en mi oído como música blanda y deliciosa. Subió a mi rostro el tinte de la rosa, como la hoja en el árbol. Vacilé. No es mío ya su amor, que a otra prefiere. Sus caricias son frías como el hielo. Es mentira su fe. Finge desvelo, mas no me engañará con su ficción. No cabe duda que este es uno de los poemas más reconocidos, con mayor sentimiento dentro de lo que es este grupo literario, esta corriente, como es el romanticismo. Veremos también sobre otro gran exponente de esta corriente, Numa Pompilio John. Es un poeta de extensa cultura y excelso de la escuela romántica ecuatoriana, con estudios en Colombia y Perú. Fue un docente universitario en ese país y rector también de la Universidad de Guayaquil. Tuvo gran relevancia por su formación de carácter intelectual y también artístico. Fue el hecho de que viajara como diplomático a Europa y tuviera contacto con escritores del romanticismo, de la talla de Lamartine, George Sand, Victor Hugo, Manzoni, Leopardi, entre otros, que eran fuertemente ya reconocidos. Entonces se le atribuyó cierta fama, podríamos así decirlo, porque tuvo contacto con este grupo de escritores. Fue justamente reconocido en vida como un poeta de exquisita sensibilidad. Eso es uno de las características también de la vida de Numa Pompilio Yona, a diferencia de otros escritores como Dolores Veintimilla de Galindo, que fue prácticamente bastante criticada para aquellos entonces. Contrario a ello, Numa Pompilio Yona sí recibió un trato preferencial, podríamos así decirlo, y su talento fue reconocido ampliamente. Uno de los poemas más conocidos de este autor es Poema a la bandera del Ecuador, que generalmente es bastante recurrente eh, en los festejos del Día de la Bandera.
Veremos también algo sobre la vida y obra de Julio Saldumbide, que es un poeta quiteño, fue un poeta quiteño, nacido en 1833. Su padre fue uno de los fundadores de un periódico, El Quiteño Libre, que surgió a poco de que se fundara la República y que mostraba una franca oposición al presidente de aquel entonces, el venezolano Juan José Flores. Por aquel hecho, el padre de Julio Saldumbide fue asesinado, junto con la mayoría de personas que participaban en este periódico. Así, el poeta quedó huérfano cuando apenas tenía 1 año de edad. Este hecho también marcó bastante la personalidad y la vida de Julio Salum. Su vida coincidió con la formación de la República y tomó contacto con grandes personajes del romanticismo liberal y también de la parte conservadora de su época. Fue reconocido ampliamente por sus obras, una de ellas un poema de gran sensibilidad, A mi corazón, titulado de esta forma. Hemos llegado ya a la parte final. Tenemos aquí ya los pasos para realizar la tarea correspondiente a este segundo mes. No está mal rememorarlos, ¿no? Ingresar primeramente a la plataforma, digitar el usuario y la clave, ingresar a la pestaña de tercero bachillerato, que es su ciclo. Posteriormente se selecciona lo que es la materia de lengua y literatura. Se ubican en la opción de tarea 2, dan clic, descargan el archivo de material de refuerzo, hay que empaparse del tema, realizan la tarea de acuerdo a la información del material de refuerzo y lo pueden subir en formato Word como en formato imagen. No hay ningún tipo de inconveniente con alguno de los dos tipos. Permito compartir con ustedes ya para culminar esta clase una breve reflexión que nos habla acerca de que a lo largo de la vida siempre vamos a encontrarnos con muchos problemas, con éxito y cosas nuevas. Y lo importante aquí es no dejar de aprender de cada una de ellas, sea positiva, sea negativa la experiencia, siempre va a quedar el aprendizaje. Muchas gracias por su atención, señores estudiantes. Me despido.